Hola a todos, vamos a continuar con el tema de teoría electromagnética y vamos a ver tres conceptos básicos de este tema, que son las cargas debido a funciones de densidad de carga, la densidad de flujo eléctrico y el flujo eléctrico. Entonces vamos a empezar con el primer concepto, carga debido a funciones de densidad de carga. Entonces en la clase anterior veíamos que podían existir distribuciones de carga lineales, distribuciones de carga superficiales y distribuciones de carga volumétricas. ¿En qué consistían las distribuciones lineales? Pues que las cargas se distribuían a lo largo, en este caso, de la longitud de ese filamento. Ese filamento pues puede ser un conductor o un dieléctrico. Lo mismo pasaba con una distribución superficial, por ejemplo una placa de un condensador. Teníamos la carga distribuida en toda la superficie de esa placa, o todas las cargas distribuidas en un volumen. Entonces, a partir de las expresiones de intensidad de campo eléctrico, nosotros también podemos determinar la carga total, o sea, la carga que aporta cada una de esas cargas positivas, en este caso, que están distribuidas en una longitud, en una superficie, en un volumen. Entonces, al igual que en el caso anterior de la intensidad de campo eléctrico, teníamos que aplicar la integral. Entonces, aquí lo que vamos a determinar es la carga total. Entonces, vamos a determinar una carga lineal, una carga superficial, una carga volumétrica. Todas van a ser cargas totales, porque estamos totalizando, sumando todas las cargas que están distribuidas en toda la longitud, en toda la superficie o todo el volumen. Entonces, para una distribución lineal tenemos que sería la densidad de carga lineal por el diferencial de longitud. Entonces, si observamos, no hay producto punto ni producto cruce entre estas dos cantidades. Entonces, este dl, que en la unidad 1 lo veíamos con los vectores unitarios de dirección, no es necesario agregárselos. Igual sucede con la distribución de carga superficial y la volumétrica. Entonces, en el caso de la carga total lineal, sería la integral de la distribución lineal por el diferencial de longitud. Para la carga total superficial sería la integral doble de la distribución superficial de carga por el diferencial de superficie, y la carga volumétrica sería la integral triple de la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen. Entonces, ¿qué unidades tiene la carga? Eso pues ya sabemos que esa carga tiene unidades de Coulomb. Y acá lo podemos comprobar con el análisis dimensional de las cantidades. Veíamos que la distribución lineal de carga tenía unidades de Coulomb sobre metro. El diferencial de longitud, pues estamos integrando una longitud, trabajamos en el sistema internacional de la longitud, se mide en metros, multiplicando esas dos cantidades nos quedan los Coulomb. Lo mismo sucede con la distribución de carga superficial. En la clase anterior veíamos que tenía unidades de Coulomb sobre metro cuadrado, y acá en el diferencial de superficie estamos multiplicando dos diferenciales. Esos diferenciales son longitudes, por lo que tendríamos metros al cuadrado, y al multiplicar nos quedan las unidades de Coulomb. Y lo mismo pasa con la distribución de carga volumétrica. Teníamos que
esta tenía unidades de Coulomb sobre metro cúbico. El diferencial de volumen sería la multiplicación de 3 longitudes, metro cúbico, y obtendríamos la unidad de Coulomb. Ese es el primer tema de esta clase. Segundo tema es la densidad de flujo eléctrico. Entonces es otro de los campos que aparecen en esta unidad 2. Anteriormente ya habíamos visto la intensidad de campo eléctrico, que tenía unidades de voltios sobre metros. Un nuevo campo que vamos a ver, campo vectorial, es la densidad de flujo eléctrico. Y esas dos cantidades se relacionan por medio de esta constante, que es la permitividad del espacio libre. Entonces, si nosotros hallamos la intensidad de campo eléctrico y multiplicamos por la permitividad, vamos a obtener la densidad de flujo eléctrico. Bueno, esa densidad de flujo eléctrico se trabaja más que todo cuando tenemos o estudiamos los campos eléctricos en medios materiales. Entonces, si ustedes han visto las clases anteriores, siempre que nos definían en el enunciado del problema, nos decía cargas puntuales se encuentran en el espacio libre, una densidad superficial de carga se encuentra en el espacio libre. Sabíamos que esa entonces por eso tratamos siempre esta cantidad con el valor de la permitida del espacio libre. Pero resulta que puede haber una carga puntual que puede estar rodeada por un dieléctrico. O por ejemplo, cuando analicemos los condensadores, entonces acá tenemos una placa del condensador, acá otra placa. Entonces, si está polarizado ese transistor, y ese transistor pues esas dos placas se separan por un dieléctrico. Entonces esta placa que está cargada positivamente pues producirá líneas de campo eléctrico. Lo veíamos en la clase anterior. Las cargas positivas se comportan como fuente, las cargas negativas como sumidero. Entonces el comportamiento de ese campo eléctrico a través de ese dieléctrico es útil expresarlo a través de la densidad de flujo eléctrico. En electromagnetismo el desplazamiento eléctrico es un vector en función de la posición que aparece en las ecuaciones de Maxwell. Puede considerarse como una generalización del campo eléctrico en presencia de un dieléctrico. A veces también se denomina campo de desplazamiento eléctrico o, como la estamos nombrando acá, densidad de flujo eléctrico. Entonces, en cada punto de un campo eléctrico existe un vector de desplazamiento D, cuyo valor es el campo eléctrico multiplicado por la constante eléctrica o permitida del medio. Entonces, cuando lleguemos a estudiar los campos eléctricos en medios materiales, entonces vamos a ver que esa ecuación se va a modificar. Ya no solamente va a aparecer la permitividad del espacio libre,
sino la permitividad relativa del material. Entonces es una constante que depende del material del dieléctrico. El vidrio tiene una constante, la madera tiene otra constante. Les decía que aparecen en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, si recordamos la clase anterior, teníamos dos postulados fundamentales de la electrostática, que eran las dos primeras ecuaciones de Maxwell. Entonces, vamos a concentrarnos en esta. La divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga sobre la permitida del espacio libre. Entonces, si multiplicamos a ambos lados por la permitividad, este lado de la ecuación pasa de ser intensidad de campo eléctrico a densidad de flujo eléctrico. Y acá sería igual a la densidad volumétrica de carga. Entonces, ojo con esas dos fórmulas, las tengan en el formulario. Entonces, como estamos hablando de un vector de desplazamiento, vamos a tener que líneas de campo que pueden viajar a través del espacio libre o un dieléctrico. Y tenemos el otro concepto de la clase de hoy, que es el flujo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico o flujo de campo eléctrico es una magnitud escalar. O sea, es una cantidad que solo tiene magnitud, no tiene dirección, que representa el número de líneas de campo que atraviesa determinada superficie. Entonces, en la primera clase veíamos que las líneas de campo eléctrico nos representaban la dirección por donde viajaban esas líneas de campo en el espacio. Ahora, si planteamos una superficie cerrada, que es la que están atravesando esas líneas de superficie, nosotros podemos cuantificar qué cantidad de líneas pasan a través de esa superficie, y eso es lo que llamamos flujo eléctrico. Entonces, esta es la representación en la letra griega phi, que sería igual a la integral de la densidad de flujo eléctrico punto el diferencial de superficie. Entonces, aquí esta operación de producto punto ya me va a convertir cualquiera de las dos cantidades en una magnitud escalar. Por consiguiente, hemos visto que si la densidad de flujo eléctrico es un vector, ¿sí? Si la intensidad de campo eléctrico es un vector, o sea, tiene magnitud y dirección, y lo multiplicamos por una constante, por consiguiente esto también será un vector, o sea, tiene magnitud y dirección. Por lo que al aparecer aquí la operación producto punto, este diferencial sí debe llevar los vectores de dirección unitarios que veíamos en el capítulo 1. Entonces, el flujo eléctrico, ¿cuáles serían las unidades? Entonces nosotros tenemos que las unidades de la densidad de flujo eléctrico son coulomb sobre metro cuadrado. Coulomb sobre metro cuadrado. Y lo mismo que cuando calculamos la carga superficial. El ds es la multiplicación de dos magnitudes, por lo que aquí tendremos metros cuadrados. Entonces, las unidades del flujo eléctrico son los coulomb. Ojo, cuando estén resolviendo el problema, tienen que tener especial cuidado de qué es lo que le están definiendo, para que no confundan densidad de flujo eléctrico con distribución volumétrica, distribución superficial,
distribución lineal. Entonces, ojo, para que distingan las cantidades que les definen en los problemas, sobre todo con la densidad superficial de carga. Recuerda que la densidad superficial de carga era en coulomb sobre metro cuadrado, y la densidad de flujo eléctrico también es coulomb sobre metro cuadrado. Entonces hay que distinguir entre densidad de flujo eléctrico y distribución superficial o distribución de carga. Ojo con ese concepto. Entonces hemos visto tres conceptos rápidamente: carga debido a funciones de densidad de carga, densidad de flujo eléctrico y flujo eléctrico. Entonces vamos a resolver un problema que nos reúne esos tres conceptos, que es el ejercicio 4.8 de la SAICO. Nos están dando la densidad de flujo eléctrico. Acá pues no es una densidad constante, sino que varía con la posición. Entonces en la dirección a su X varía con respecto a Y, varía con respecto a Z. En la dirección a su Y pues varía dependiendo de X y Y. Y en la dirección a Z varía dependiendo de la posición en X. Es otra forma de definir los campos eléctricos. Hasta ahora pues habíamos trabajado con campos constantes que nos daban una constante. Aquí ahora tenemos un ejemplo de un campo que varía según la posición. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden determinar la densidad de carga volumétrica en el punto menos 1,0,3. El flujo a través de un cubo definido por X varía de 0 a 1, Y varía de 0 a 1, Z varía de 0 a 1. O sea, un cubo unidad. Cada uno de los lados tiene una longitud de 1. Y la carga total encerrada por el cubo. ¿Qué nos piden? Nos piden la densidad de carga volumétrica. Bueno. ¿Cuál es la densidad de carga volumétrica? Rho sub B. En el B nos piden el flujo a través del cubo definido por el cubo unidad. O sea, nos están pidiendo el flujo. Y acá nos están pidiendo la carga total del volumen. Entonces vamos a empezar por el primero. Nos piden la densidad volumétrica de carga. Entonces me están pidiendo Rho sub B. En el enunciado solamente nos están dando la densidad de flujo eléctrico. Entonces en el primero nos están pidiendo la densidad volumétrica o la distribución volumétrica de carga. Nos están dando la densidad de flujo eléctrico. Entonces ahí recordamos los dos postulados de la electrostática en el espacio libre, y pues vamos a tener que la divergencia
de la densidad va a ser igual a la distribución volumétrica de carga. Entonces acá tenemos la operación divergencia. Entonces, revisando las fórmulas, la densidad volumétrica de carga sería la derivada parcial de con respecto a x de qué. Vamos a anotar acá el campo. Entonces, si nos acordamos, la divergencia es la derivada parcial con respecto a x de la componente en dirección a su x. Entonces 2y cuadrado más z más la derivada parcial con respecto a y de la componente en dirección a su y más la derivada parcial con respecto a z de la componente en dirección a sub z. Bueno, entonces acá tenemos que derivar con respecto a x. En esta expresión no tenemos x, y y z son constantes, la derivada de una constante es 0. Acá tendríamos que la derivada con respecto a y, entonces ρ sub b sería 0 más 4x más la derivada parcial con respecto a z. Entonces tenemos que derivar con respecto a z, x una constante, entonces tenemos que la densidad de carga volumétrica sería 4x. Bueno, entonces como aplicamos la derivada a la densidad de flujo eléctrico, nuestras unidades también se modifican por esa derivada. Entonces vamos a tener coulomb sobre metro cúbico. Entonces nos dice, acá tendríamos el ρ sub b que depende de la posición en x. El ítem A nos dice la densidad de carga volumétrica en el punto -1, 0 y 3. Como solamente tenemos en nuestra expresión x, la única variable que reemplazamos sería el -1. Entonces en -1, 0 y 3, ρ sub b sería igual a -4 coulomb sobre metro cúbico. Esa sería la densidad volumétrica de carga. Ahora nos piden hallar el flujo a través de un cubo definido por x de 0 a 1, y de 0 a 1 y z
de 0 a 1. Entonces me están pidiendo el flujo, que sería igual a la integral de la densidad de flujo eléctrico punto el diferencial de superficie. Entonces resulta que, ¿cuál superficie? Pues por todas las superficies del cubo. Entonces vamos a observar acá un momento en GeoGebra. Nuestro cubo. Entonces un cubo, unidad, varía de 0 a x, de 0 a 1 en x, de 0 a 1 en y y de 0 a 1 en z. Entonces en este caso pues vamos a tener 6 superficies, 6 diferenciales. Entonces vamos a sacar el primer diferencial, vamos a sacar los de la tapa y los de la base del cubo. Entonces vamos a ver, mirarlo desde acá arriba. El diferencial para formar esa superficie tendría que moverse en y moverse en x. Entonces el primer diferencial sería de x de y en dirección a sub z. Entonces la normal a la superficie, la que forma 90 grados, estaría en la dirección a z positivo. Entonces vamos a llamar ds1 sería igual a dx de y en la dirección a z positivo. El diferencial 2 sería el mismo de x de y, pero en la dirección menos a sub z. Vamos a determinar ds3, ds4. Entonces nos vamos acá a la figura. Vamos a 3 y 4, vamos a llamar a las superficies de la cara frontal y la cara de la parte de atrás. Entonces vamos a mirarla así de forma lateral. Entonces acá iría nuestro diferencial. Si se desplaza en esta dirección, observen que se estaría moviendo en el eje y, entonces sería de y luego si desplaza hacia arriba y hacia abajo se estaría moviendo en z. Entonces el diferencial sería de y de z. La dirección normal es la que no está. Si tenemos y y z, la que no está sería su x. Entonces esa sería la normal. Entonces de S3 sería de Y de Z o de Z de Y en la dirección a su X. Y la parte trasera, la que vamos a llamar de S4, sería de Y de Z en dirección menos a su X. Y nos quedan las últimas dos superficies, de S5, de S6. Entonces, ya hemos trabajado con la superior, con la base, con la frontal, nos quedan las laterales. Esta cara y esta otra cara. Entonces, para esta cara
Tenemos que si el diferencial se mueve en esta dirección, estaría moviéndose en X. Si se mueve en esta dirección, estaría moviendo en DZ. Entonces, y la normal sería en la dirección a sub Y. Para la superficie 5 tendríamos dx dz en la dirección a sub Y positivo y dx dz en la dirección menos a sub Y. Entonces ya tenemos el diferencial de las 6 superficies que conforman ese cubo. Entonces tenemos que el problema nos dice que en el espacio hay un campo, una densidad de flujo eléctrico, y nosotros encerramos esta densidad de flujo eléctrico en esta figura. Entonces ese campo tiene la posibilidad de salir por la cara de arriba, por las caras laterales, por la cara frontal, ¿sí? Entonces el flujo eléctrico sería la suma de las 6 superficies. Entonces el flujo eléctrico total sería igual a la integral de d punto ds1 más la integral de punto ds2 más la integral de d punto ds3 más la integral de ds4 más la integral de d punto ds5 más la integral de d punto ds6. Una para cada superficie. Entonces vamos a resolverla acá. El flujo en 1, el flujo 1 sería igual a la integral de punto ds1. Entonces el campo eléctrico, perdón, la densidad de flujo eléctrico es punto el diferencial de S1 de X de Y en la dirección a sub Z. Recordando los conceptos de producto punto entre vectores dirección, a su X punto a sub Z nos da 0, a su Y punto a sub Z nos da 0 y a sub Z punto a sub Z punto a sub Z nos da 1, por lo que quedaría la integral de X de Y. Bueno, tenemos integral doble. Entonces tenemos que X varía de 0 a 1, Y igual varía de 0 a 1. Y esa sería nuestra primera integral. Entonces resolviendo
integrando con respecto a x, nos quedaría x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 por el diferencial de y. Entonces esto nos quedaría un medio que multiplica al diferencial de y entre 0 y 1. Integrando y, pues nos da y entre 0 y 1. Entonces esto nos daría igual a un medio. Entonces ya tenemos el flujo para la primera cara. Como es flujo, recuerde que debemos colocarle la unidad coulomb. Ahora nos vamos para el flujo 2. Entonces tendríamos la integral del producto punto por el diferencial de S2. Entonces, integral del campo punto de x de y en la dirección menos a sub z. Haciendo el producto punto, pues vamos a tener que integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, nos va a quedar la misma integral de arriba, x de y, pero ojo, aquí cuando hacemos el producto punto a sub z punto menos a sub z, acá nos quedaría menos. Se resolvería igual la integral, nos daría un medio de coulomb y el signo menos, un medio de coulomb. Ahí ya tenemos las dos primeras superficies que corresponden a las tapas del cubo. Ahora nos vamos a la superficie 3, que son las caras frontales, la cara frontal y la cara trasera de punto DS3. Entonces DS3 es de Y, de Z en la dirección a sub X. Lo que nos produce que producto punto nos quede a sub X, punto a sub X nos queda 1, nos queda 2y cuadrado más z cuadrado. Esto multiplica a los diferenciales de x, perdón, de y de z.
de y de z. Entonces aquí nos quedaría la integral doble. Y estaría variando de 0 a 1. Z también variaría de 0 a 1. Entonces primero integramos con respecto a y. Nos queda 2 y al cubo sobre 3, entre 0 y 1, más z por y entre 0 y 1. Y acá tendríamos todavía la integral con respecto a z. Bueno, entonces reemplazando nos quedaría dos tercios más z por el diferencial de z. Bueno, y ahora integrando con respecto a z, nos quedaría 2 tercios de z entre 0 y 1 más z cuadrado sobre 2, los límites de 0 a 1. Bueno, esto sería 2 tercios más un medio nos daría 7 sextos. Y flujo, pues, Coulomb. Ahora calcularíamos el flujo 4, que sería la integral de d punto ds4. Entonces aquí nos queda la integral Bueno, punto, el ds4 es de y de z en la dirección menos a sub x. Haciendo el producto punto, entonces nos va a quedar 2y. Bueno, acá nos queda a sub x punto menos a sub x, nos quedan menos, vamos a sacarle la integral, es la integral doble, nos queda 2y cuadrado más z de y de z igual y va de 0 a 1, z va de 0 a 1. Nos quedó la misma integral excepto por el signo menos, o sea que si resolvemos primero la integral nos quedaría menos 7 sextos de Coulomb. Hasta ahora los flujos se van anulando entre las caras. Nos quedan las últimas dos superficies, que sería la superficie 5, que sería el campo, por la superficie 5.
punto el diferencial de superficie. El ds5 sería de x de z en la dirección a sub y. Bueno, entonces realizando la operación de producto punto, a su x punto a su y 0, 4xy punto a su y nos da 1 y a su z punto a su y nos da 0. Por lo que tendríamos acá la integral doble de 4x por y de x de z. X varía de 0 a 1, z de 0 a 1. Bueno, acá tenemos que las variables son x y z. Entonces sacamos 4y de la integral. Acá nos queda de 0 a 1, de 0 a 1, de x de z. Bueno, integrando acá, primero con respecto a x, nos queda x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Y nos quedaría de z integral de 0 a 1. Entonces aquí nos quedaría 4y que multiplica, reemplazando límite superior y límite inferior, nos queda un medio, e integrando con respecto a z nos queda z entre 0 y 1. Eso nos daría 4y. Pero ¿qué vale y o qué valor tiene y? Entonces volvamos al dibujo. Volvamos a GeoGebra. Tenemos nuestro cubo XY, Z, X varía de 0 a 1, Y de 0 a 1 y Z de 0 a 1. Estamos integrando la superficie de S5, que es esta cara. Entonces, si la miramos de este lado, veamos que X variaba en esta dirección y Z variaba en esta otra dirección. Si yo tomara un punto cualquiera dentro de esa superficie, ¿sí?, ¿qué valor tendría Y? Siempre tendría el valor de 1. ¿Qué significa? Que esta cara está en el plano y igual a 1 y está acotada por x y por z. Entonces para esta cara tenemos que y vale 1. Entonces reemplazando, vamos a tener que y vale 1 por un medio nos daría 2 coulomb. Ahora pasamos a la última superficie. Entonces el flujo a través de 6 sería igual a la integral de punto de S6. Entonces sería igual a la densidad de flujo eléctrico
Acá nos quedaría de x de z, pero en la dirección menos a sub y. Entonces, haciendo el producto punto, se eliminan las componentes en x, se eliminan las componentes en z. Acá a sub y punto menos a sub y nos da menos integral de quién, de 4xy de x de z. Lo mismo, x varía de 0 a 1, z de 0 a 1. Volvemos a sacar como constantes menos 4y integral de 0 a 1, la integral doble de 0 a 1 de x de z. Bueno, tenemos la misma integral que teníamos acá. Entonces nos daría el mismo resultado. Entonces, ojo, el menos 4y que va a multiplicar a 1/2 por 1. Entonces eso sería menos 2y. Pero ¿qué valor tiene y? Entonces nos vamos al GeoGebra. La superficie 6 sería esta cara. Entonces, en esta cara varía x, varía y en esta dirección, perdón, varía x en esta dirección, z en esta dirección, pero y siempre va a tener un valor constante. Si observamos, esa cara está sobre el plano y igual a 0. Entonces sería el plano y igual a 0, que está acotado por z y por x. Entonces acá tendríamos que, en este caso y vale 0, ¿sí? Por lo que el flujo total sería igual a 2 coulombs. Y esa sería la respuesta del ítem B. Entonces vimos que en cada cara se iba anulando. Por ejemplo, en la cara superior, la tapa del cubo se anulaba con la tapa de la base. Lo mismo pasaba con la cara frontal y con la cara trasera del cubo. Por lo que solamente ese flujo, esa densidad de flujo eléctrico o la intensidad de campo eléctrico está saliendo por la cara de S5, ¿sí? Saliendo por la cara lateral del cubo. O sea, todo el flujo estaría saliendo por esta superficie. Bueno, y por último nos queda la carga total encerrada por el cubo. Entonces, como nos están dando o hallamos una distribución volumétrica de carga, la carga total estaría dada por esta expresión. Entonces,
carga total en el volumen sería la integral la integral triple de ρ sub b por el diferencial de volumen. Entonces, ρ sub b lo habíamos hallado en el ítem A. En el ítem A encontramos que ρ sub b era igual a 4x. ¿Por qué no tomamos este valor? Porque este valor es específico para este punto y nos están pidiendo la carga total, o sea, en todo el volumen del cubo. Entonces por eso tomamos esta expresión. Entonces vamos a tener que la carga va a ser igual a la integral triple de la distribución volumétrica de carga, que sería 4x, el diferencial de volumen. Entonces revisamos las fórmulas. El diferencial de volumen para un problema planteado en coordenadas cartesianas sería de x, de y, de z. Entonces, por consiguiente, x iría de 0 a 1, y de 0 a 1 y z de 0 a 1. Bueno, integrando con respecto a x, nos queda 4x al cuadrado sobre 2. Acá nos quedaría de 0 a 1. Y nos quedarían los diferenciales de y, de z. Entonces, reemplazando límite superior menos límite inferior, nos quedaría de y de z. 2 lo podemos sacar como una constante. Y ahora integrando con respecto a y, entonces esto nos daría 2 integral de 0 a 1 de dz. Entonces sería 2 por z entre 0 y 1. Reemplazando el límite superior menos el inferior, nos daría 2. La carga ya habíamos visto que en Coulomb, ahora vimos que era Coulomb sobre metro cúbico. Los tres diferenciales, metro por metro por metro, metro cúbico, y nos quedaría las unidades de carga, 2 Coulomb. Entonces terminamos el tema por esta clase. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios, o durante las horas de asesoría las pueden también plantear. Hasta la próxima clase.